Queridas guerreras radicales, bienvenidas a este cuarto episodio de nuestro podcast Radicalmente Libres, nuestro podcast para desmontar mitos, para reírnos del patriarcado y para reflexionar sobre lo que más nos importa, que es la emancipación de mujeres y niñas. Hoy, además, para continuar presentando a nuestro equipo de Margui, nos acompaña nuestra querida Claudia Roca, bienvenida, compañera encargada además de comunicación en el proyecto. Y bueno, pues si estáis escribiendo por redes, por Instagram o por ahí, pues es con ella con la que estáis hablando básicamente, así que está ella detrás de todos esos contenidos que estáis viendo, que están también pensados y también diseñados. Así que gracias, Claudia, por acompañarnos y por estar hoy aquí con nosotras. Pues muchas gracias a vosotras, estoy encantada de estar aquí y emocionadísima de estrenarme con un tema tan importante y urgente como del que vamos a hablar hoy. Pues sí, la verdad que hemos escogido un episodio muy interesante para que te estrenes porque hoy, queridas guerreras radicales, vamos a hablar de un tema muy especial, el que nos vamos a sumergir durante esta próxima hora, que es el tema, el consumo de pornografía en los jóvenes, en la juventud y la adolescencia, y lo vamos a hacer además a raíz de este último informe que hemos publicado en Emargui, que hemos hecho a raíz de cuestionarios que le hemos compartido a alumnado de toda Vizcaya y del que hemos sacado pues conclusiones tan interesantes como alarmantes. Sí, y yo la verdad es que he alucinado con los resultados y vosotras, compañeras, vais a flipar porque lo que hemos sacado tiene tela, pero vamos. Antes vuelve una de nuestras secciones favoritas, así que... La calle no se calla. Bueno, pues eso, vamos a tomarle el pulso a la calle con algunas preguntas que ya hemos hecho relacionadas con el consumo de pornografía, especialmente con lo que tiene que ver con los menores, así que a ver qué os parecen las respuestas que hemos recibido. Dale, vídeo. Dentro. ¿Recuerdas a qué edad tenías cuando viste pornografía por primera vez? No, de pequeño, vamos, más pequeño. Nunca he consumido pornografía. Pues unos 17 años. Vale, pero más o menos edad. No sé, con 14 años. ¿Y tú a qué edad crees que los jóvenes y las jóvenes ven pornografía por primera vez hoy en día? Pues a esa más o menos. Sí, esa. Segundo era eso, diría yo. Pues yo creo que desde muy jovencitos, 10, 11 años. Creo que sí. Pues creo que en los hombres la media es entre los 8 y 9 años y te diría que en las mujeres es entre los 16 y 17 años. ¿Y piensas que la pornografía influye en cómo entendemos las relaciones sexuales? Yo creo que sí. Sí, porque al final tú haces lo que ves. Desde luego, sí. Mucha violencia, se normalizan unos patrones de violencia que luego se aplican en relaciones de pareja, afectivos sexuales, el uso de la prostitución. ¿Crees que hay relación entre la pornografía y la prostitución? Pues toda. Que tiene relación porque por todo lo que vemos y todo eso, yo creo que tiene relación. Sí. ¿Cuál? Pues no sé, que al final tú en la pornografía ves como que la mujer siempre es sumisa, ¿no? Se da el privilegio, ¿no?, al hombre en la pornografía, porque bueno, sabemos que es el hombre cis, heterosexual, blanco, con unos privilegios que después en la prostitución se ejercen así, ¿no? Con conductas violentas, con conductas de maltrato, cosificando el cuerpo de una mujer, objetualizándola como si el cuerpo de una mujer estuviese en venta. Luego también la trata, ¿no? Mujeres menores con las que se supone que se pueden mercantilizar. Entiendo que eso se transmite en la pornografía. Yo luego cuando he consumido pornografía es cuando haces una crítica, pero no para uso propio. ¿Crees que consumir pornografía te hace más proclive a ejercer violencia sexual? No sé ni idea. Sí. Porque al final piensas que haciendo esas cosas pues tienes más excitación o yo qué sé, yo creo que sí. Por supuesto. Es que para mí, bueno, la pornografía actual hoy en día, la más consumida y la que somos todas conocedoras, es violencia. Es violación. La pornografía feminista creo que
que podría dar un nuevo enfoque y reducir este tipo de conductas violentas. ¿Y qué crees que deberían hacer los colegios o las familias pues, para tratar este tema? Hablarlo. No, es que ahora mismo es como un tema tabú. Es que si lo hablas, igual puede mejorar. Si no, no sé. Pues información, o sea, una información diferente a eso, que eso pues que no es, o sea, que no lleva nada bueno, vamos, una explicación como la que tiene que ser, una educación sexual que sea diferente a eso. Hombre, primero educar a los padres y madres, ¿no? Porque parece que tienen más miedo ellos que los propios menores. Creo que hay que educar en qué es violencia, entender que la pornografía es violencia y educar en un sistema igualitario. Y desde ahí, en el momento que se educan a padres y madres, tutores o tutoras, o profesores y profesoras, pues bueno, creo que es más sencillo abordar todo esto, porque primero el aprendizaje viene desde los padres y luego hacia los niños, y desde luego hacer un control en la medida de lo que se pueda, ¿no? Entender que esto no es real, esto es ficticio, esto es desde un privilegio masculino y que la mujer queda totalmente humillada y cosificada en la pornografía, que luego se traslada a la vida real y no es real, ¿no? Que nos agarren del cuello, nos llamen putas y nos supongan a la cara, pues no es agradable, no es un sueño, ¿no? Entonces, un poco romper con estos mitos. Bueno, pues vamos por partes. Primero, agradecerle 1000 millones de gracias de verdad a Isarra, nuestra compañera, que es la que ha hecho de reportera en esta ocasión y además que lo ha hecho estupendamente. Así que muchas gracias para ella y bueno, vamos a ver las respuestas. O sea, por lo general, la verdad que bastante bien, ¿no? Todos entienden bastante bien que es violencia, ¿no? La prostitución, y que representa una parte de violencia. Sí, de hecho, las conclusiones a las que ellos mismos llegan no se alejan mucho de las que hemos llegado con el propio estudio, y es muy gracioso como ven súper claro que esta dicotomía que hay entre la educación sexual y la pornografía, que no son dos fuerzas que van de la mano, sino que tiran en direcciones opuestas. Claro, que no aportan para lo mismo, no. Efectivamente. Y además el chico lo dice súper bien, porque al final tú haces lo que ves, dice, ¿no? Esto lo resume súper bien, ¿no? Porque efectivamente en las etapas en las que tú todavía estás aprendiendo, tu cerebro todavía no se ha terminado de formar, ¿no? Porque además termina de formarse como a los 25 años, para que lo tengamos en cuenta, pues claro, todos estos estímulos que vamos recibiendo son los que moldean nuestra realidad, ¿no? La vemos, nuestra realidad, en función de cómo la miramos y de qué es lo que tenemos en nuestra mochila a la hora de mirarla. Y justo ahí es muy interesante esa conexión que hacen entre prostitución y pornografía, no en el sentido de la explotación de mujeres, sino en esa imagen de la mujer sumisa que se da, donde el placer del hombre está en el centro y las mujeres, el placer de las mujeres, por supuesto, queda relegado, pero están puestas allí como al servicio del placer masculino, ¿no? Y tienen clarísimo que esto no es una fantasía únicamente que se queda en la pantalla y ya, sino que obviamente se extrapola a la realidad que vivimos y con las personas que compartimos el mundo, desgraciadamente. Claro, y ahí entramos también luego en otro gran melón, ¿no? Porque claro, si tanto la prostitución como la pornografía alimentan la idea de que las mujeres somos sumisas, ¿no? Como también decía este chico, y a merced de los deseos masculinos, como decías, pues ¿la respuesta a todo esto es un porno feminista? La respuesta rápida obviamente es no. Si queréis profundizar un poco más en esto, justo es un tema que ya comentamos en nuestro anterior capítulo con Alejandro Villena, y si os interesa, pues allí se explica mucho, pero con más detalle, digamos, pero aquí vamos a hacer unas pinceladas para un poco esclarecer este debate. Ya nos contó además Alejandro Villena que la productora Erika Las, por ejemplo, la tiene el CEO, es un hombre, entonces, pues bueno. Sí, es que todo cobra sentido al final, ¿no? Tú vas tirando del hilo y luego siempre acabas encontrándote un señor. Al final eso tampoco es una alternativa, porque el porno como concepto, le pongamos los adjetivos que le pongamos, es una forma de normalizar el acceso al cuerpo de las mujeres que no te desean, por un dinero o por un reconocimiento o por X, lo que sea. Que al final tampoco podemos olvidar el origen del porno, que no ha sido una representación de la sexualidad, sino que ha sido un producto de consumo enfocado al deseo masculino y que a ellos nos consuman, ¿no? Efectivamente, entonces, seguidme por favor en este razonamiento, que todo tiene sentido, ¿vale? Desde la perspectiva feminista radical,
la que consideramos la prostitución como forma de violencia, consideramos que todo acceso al cuerpo de las mujeres que no cuente con sus deseos como mujeres, como personas que son sujetos de sus propias vidas y no objetos de su propia vida, pues lo tenemos que entender como violencia, evidentemente. Si no forma parte de nuestros deseos y no forma parte de nuestra autonomía y de nuestras decisiones libremente tomadas, pues es una forma de violencia. Y fijaos que hablamos de deseo y no de consentimiento, que es un tema del que Amelia justamente lo explica súper bien en el primer capítulo de Radicalmente Libres, y es que al final consentir supone aceptar una parte que tú no deseas, que no quieres, entonces obviamente no estamos a favor de esto. Y además, pues las abolicionistas, cuando hablamos de que el sexo no es trabajo, no es una frase hecha, sino que realmente pues el sexo es una actividad que no puede estar sujeta a comercio sin que haya implicaciones éticas, emocionales o psicológicas. Entonces, explotación y feminismo nunca pueden ir de la mano. Efectivamente. De hecho, una de las últimas publicaciones que hacíamos en redes mencionábamos esto precisamente con el caso de Bélgica, que ha legalizado supuestamente el trabajo sexual y bueno, hacíamos la comparativa de cómo tendrían que ser los trajes de las mujeres prostituidas. De prevención de riesgos. Claro, si tuviéramos que ajustarnos a la legislación sobre prevención de riesgos, por ejemplo, con la gestión de los fluidos corporales, ¿no? Cuando eres enfermera o eres celadora o lo que sea, pues tienes que seguir ciertos protocolos, ¿no? Y el botón de seguridad, te estás exponiendo a la violencia, lo sabemos, y la solución es poner un botón de seguridad. Tremendo. Bueno, pues ese tipo de cuestiones son las que vamos a estar debatiendo y por las que estamos viendo que no hay tampoco mucho rechazo, porque ya lo veremos luego en el informe, que hay más rechazo por la pornografía, que por la prostitución. Y aquí queremos dejar algo súper claro, y es que nosotras no estamos juzgando las decisiones individuales de las mujeres prostituidas, que al final pues suficiente tienen con aguantar la violencia que soportan día a día, sino que queremos poner en focos en plataformas como pueden ser OnlyFans, que nos venden este contenido como si fuera empoderante, como si nos estuviésemos haciendo millonarias y ricas, cuando quien realmente está haciendo billetes con el sufrimiento ajeno son ellos, y es realmente lo que ha hecho el patriarcado toda la vida, ¿no? Darnos una amiguita y vender algo como empoderante, cambiando de colores, pintándose la cara, pero al final el resultado siempre es el mismo, que es controlar nuestros cuerpos y nuestras decisiones. Claro, porque básicamente las feministas hemos ido desmontando el discurso del patriarcado, y a cada desmonte de su discurso hay una reacción para volver a reenmarcarlo en otro concepto y en otro marco lógico, ¿no? Y ya nos lo intentan vender de otra manera, de forma que seamos nosotras las que lo elijamos, que eso también lo explica muy bien Amelia, precisamente. O sea, ahora los puteros, lo explica muy bien Amelia, no quieren mujeres pues eso, esclavizadas, atadas a un radiador, a una cama. Quieren mujeres mercancía en buen estado, como empoderadas, ¿no? Entre muchas comillas. Evidentemente a ellos también les resulta mucho más sencillo, siendo una industria explotadora, que tú llegues a sus puertas voluntariamente, que no teniendo que invertir un montón de dinero para convencerte o directamente secuestrarte, ¿no? Sí, vaya que es puro marketing y que no nos la cuelen, por favor, que es lo que ha hecho el patriarcado durante milenios y sigue siendo controlar nuestros cuerpos, nuestras decisiones, nuestro sentido crítico, y realmente quien hace billetitos siempre son ellos. Efectivamente, acordaros siempre de la frase de Simone de Beauvoir en esto, que el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los oprimidos. Bueno, tenemos que darnos cuenta y si tenéis que reflexionar alguna vez sobre alguna decisión que tengáis que tomar, pensad en qué es lo que más le gustaría al patriarcado y haced todo lo contrario. Exacto, y rasca que siempre sale. Bueno, pues después de esta sección tan maravillosa que tanto nos gusta, vamos ahora a ver los resultados de esta última publicación que os comentábamos, que ha sido una investigación que ha contado con la información de 228 jóvenes, eran 115 chicos y 113 chicas, de 3 centros educativos de Vizcaya, y les hemos pasado pues unos cuestionarios para que nos respondan sobre preguntas sobre educación sexual, sobre la violencia sexual que han recibido y lo que nos interesa más al final también, una percepción que tienen ellos tanto de la pornografía como de la prostitución, a ver si identifican tanto la pornografía como la prostitución como formas de violencia.
Sí, la verdad que no eran muchas preguntas porque no queríamos que el cuestionario fuera súper largo y que se les hiciese muy pesado el responderlo, pero la verdad que las conclusiones a las que ellos mismos han llegado a través del test y las que nos han permitido a nosotras concluir no se alejan mucho a las que profesionales como pueden ser Lluís Ballester o Alejandro Villena llegan en sus propias investigaciones. A quien, por cierto, Alejandro Villena lo entrevistamos en nuestro anterior capítulo, si no lo habéis podido ver, ya lo hemos comentado, ¿no? Pero es muy interesante porque desde una perspectiva de la psicología clínica explica, además con palabras súper sencillas para todos los públicos que decimos, todos los efectos que tiene la pornografía en la juventud, incluso en el cerebro, cómo merma la empatía y demás, así que os lo recomendamos muchísimo si no lo habéis escuchado aún. La verdad que yo podría haber estado horas hablando con él del tema, pero porque además es un genio, pero bueno, sí, confirmamos que pues sacamos conclusiones como que la juventud accede antes a la pornografía que a la educación sexual formal en los centros educativos, ¿no? Como quien dice. Entonces, bueno, esto, teniendo en cuenta que además cada vez son más los estudios que confirman que el porno es una de sus principales fuentes de información sexual, pues es una obviedad, pero lo está convirtiendo como normal, ¿no? De verlo en tantas investigaciones, lo estamos normalizando incluso nosotras, ¿no? Entonces vamos a verlo porque tiene terribles consecuencias sobre los jóvenes, especialmente sobre los chicos, que son los que manifiestan un mayor consumo a edades más tempranas, además. Sí. De hecho, en el informe incluimos un poco la recopilación que hace Lluís Ballester de los efectos que puede tener la pornografía en la juventud, y están pues desde que se acentúan las desigualdades de género, promueve actitudes violentas, prácticas sexuales de riesgo, luego tiene efectos psicológicos como pueden ser el trauma, la adicción, o sea, vaya, una joyita. Sí, lo mejor de cada casa, vaya. Sí. Y bueno, con este panorama, pues los chiquillos y las chiquillas con los que nos relacionamos, quienes no tenemos hijos, hijas, pues están básicamente más perdidos que un pulpo en un garaje, porque claro, les preguntas qué educación sexual han recibido y las respuestas tremendas, de juzgado de guardia, de verdad, porque cada uno dice una cosa. Y es loco porque son de la misma clase, comparten clase del mismo centro, o sea, han ido todos a la par en su educación, y hay algunos que dicen que han recibido educación sexual en primaria, otros en secundaria, otros en los dos sitios, pero hay como un porcentaje demasiado alto de chavales que no han recibido ningún tipo de educación sexual. Es 1 de cada 6. Sí, y además estamos hablando de chavales y chavalas que son de entre 12 y 18 años. La mayoría son de 15 y 16 o así, pero vamos, que no estamos hablando de niños de 5 años. No, son claramente franjas de edad en las que están en una etapa precisamente de exploración de su sexualidad, y si no le das esa información con educación sexual de calidad en sus centros, pues la van a buscar en otro sitio. ¿Dónde la van a buscar? Principalmente en el porno. Y bueno, en el informe también detallábamos, Nerea, que hay que hacer como varios frentes en la educación sexual, y que así es más fácil que puedan identificar violencia sexual. ¿Cómo se abordaría? Sí, porque precisamente en esta pregunta, cuando les preguntábamos de dónde habían recibido educación sexual, les dábamos diferentes opciones, aparte de en primaria y en secundaria, le dábamos la opción también de en casa. Y las personas, tanto chicos como chicas, ojo, que recibieron educación sexual tanto en primaria como en secundaria como en casa, luego son más capaces de identificar situaciones de violencia y de diferenciar la violencia de relaciones sexuales saludables y sanas, ¿no? ¿Casualidad? No lo creo, la verdad. Es como la primera gran sorpresa que nos llevamos, que no es sorpresa para nadie en realidad. Sí, está claro que tenemos que empezar a normalizar las sexualidades en términos de igualdad y respeto, y alejarnos de normalizar lo que, entre muchas comillas, podría ser la educación sexual que reciben a través de la pornografía. Porque no nos engañemos, el porno al final lo que quiere es que nuestras niñas se conviertan en mercancías y los niños en puteros con disfunción eréctil, incapaces de mantener relaciones sexuales normales. Que la pornografía precisamente funciona así, ¿no? Como marketing de la prostitución, ¿no? Entonces, bueno, normalizar, hablar de la sexualidad, evidentemente les enriquece, ¿no? Entonces, porque mientras tú miras, los que se enriquecen son otros. Cuando miras porno,
realmente a ti no te está aportando nada. Los que están ganando un montón de dinero explotando a todas estas mujeres son todos los dueños de estas grandes plataformas, páginas web, no solo Pornhub o Xvideos, que son como muy conocidas. Estamos hablando de OnlyFans, por ejemplo, que tiende, digamos, a promover contenidos cada vez más violentos, cada vez más extremos y cada vez más personalizados. Ojo que esto también puede ser fuente de trauma, ¿no? Para las mujeres a las que les piden unas cosas que de verdad que son demenciales. Y para que os hagáis una idea, tener en cuenta que el dueño de OnlyFans, por ejemplo, en el 2022 facturó 338 millones, mientras los usuarios únicamente ganaron 242 millones, creo que era así. Y, bueno, usuarios. Podríamos decir usuarias porque, como siempre, la mayoría de creadoras de contenido, una vez más entre muchas comillas, porque en realidad lo que son mujeres explotadas, son mujeres. O sea que realmente él se embolsó mucho más de lo que luego repartió entre las usuarias. Y esto de toda la vida es lo que han hecho los proxenetas, darnos una amiguita, creer que nos está empoderando, que es una decisión nuestra y que además es bueno para nosotras, cuando realmente los que se lucran con el sufrimiento ajeno pues son ellos. Claro. ¿Y cómo nos lo venden? Pues sacan el típico vídeo de la chica que dice que ha ganado mucho dinero en OnlyFans, ¿no? Bueno, no. Esta gente son simplemente proxenetas 2.0 y aquí llaman a las cosas por su nombre. Efectivamente. En fin, pues como decíamos, tanto la pornografía como la prostitución son una forma de violencia patriarcal que al final nos acaba colocando, como siempre, en ese rol de o bien de reproductoras o de complacientes sexuales, por así, esa dicotomía entre la madre santa o la puta de todos y todas. Como siempre, ¿no? Básicamente, esa gran división del patriarcado que además que sepáis que lo siguen reproduciendo los jóvenes de hoy en día, porque les preguntábamos precisamente cuando les preguntábamos sobre educación sexual, de dónde la sacaban, y los chicos mencionan la pornografía mucho más que las chicas. Estamos hablando de que hay un 15,7%, casi un 16% de los chicos que acceden a la pornografía buscando información, no solo como consumo, sino buscando información, y las chicas solo lo hacen en el 6,2% de los casos. Es que estamos hablando de casi el triple entre los chicos, ¿no? La verdad que como fuente de información no es la mejor. Y ahí está un poco la clave, ¿no? De también nos ha sorprendido mucho el porcentaje, la cantidad de chicos y chicas que son incapaces de decirnos si han sufrido o no violencia sexual alguna vez en su vida. O sea, ni siquiera la pueden identificar. Es tremendo porque cualquier porcentaje aquí es horroroso, ¿no? Pero estamos hablando del 12,7%. Una burrada, es más de 1 de cada 10, o sea, es tremendo. Entonces esto básicamente nos refleja esta urgencia de la educación sexual en diferentes etapas, porque ya como hemos visto, cuantas más etapas reciban educación sexual, mejor, ¿no? Entonces, bueno, esto no solo debemos delegárselo a los centros educativos, esto en casa también tenemos que entender que tenemos esa responsabilidad, ¿no? En las familias, igual que tienes responsabilidad de inculcarle a tu hijo o a tu hija buenos hábitos de alimentación o de higiene, pues también tienes esa responsabilidad de hábitos saludables y no violentos en cuanto a la sexualidad. Sí, porque yo entiendo que debe ser muy duro también imaginarte que tu niño o tu niña está accediendo a contenidos tan violentos y quieres como evitarlo, pero la realidad es que el porno está a un clic y se lo van a encontrar. Entonces es mejor tener las herramientas para afrontarlo y sobre todo pues seguir con estas investigaciones como hacemos desde Mario, apoyando proyectos como el de Marque, que al final lo que hacemos es intentar arrojar un poco de luz a todo este fenómeno, a todas las consecuencias que pueden tener en la vida de nuestros niños y niñas y de la juventud. Y bueno, pues hay muchas maneras de apoyarlo, ¿no? Desde hacerte socia, por supuesto, pero luego pues también siguiendo en las redes, informándonos de todos los informes que podemos hacer, las investigaciones, compartir nuestros contenidos, y eso pues también ayuda a llegar a más gente y que las familias, si nos ven, pues le den la importancia que tiene este tema. Efectivamente, la verdad que nosotros sacamos datos de debajo de las piedras, pero lo hacemos precisamente, como ya explicamos también en el episodio 2, porque sabemos que los datos son la base sobre la que tenemos que construir las políticas públicas y los proyectos que realmente sean útiles y que sean eficaces para combatir lo que estamos intentando combatir, que en este caso es la violencia sexual, ¿no?
Bueno, y si lo que lo que habéis escuchado hasta ahora os ha gustado, vamos a entrar ahora en el meollo, porque son las percepciones, el estudio de las percepciones. Hasta ahora era todo, pues eso, datos de su vida, de sus experiencias vitales, ¿no? Y entonces vamos a ver ahora un poco sus opiniones, ¿no? Y lo primero que les hemos preguntado es si son realmente capaces de identificar lo que es violencia sexual, ¿no? Efectivamente. Bueno, sí, les preguntábamos si sabrían distinguir entre relaciones sexuales violentas y saludables, y solo 2 de cada 3 sabía decirnos que sí. Y aquí, oh sorpresa, volvemos otra vez, hay otra brecha entre los sexos, porque las chicas lo saben distinguir en un casi 75% y los chicos se quedan un 62%. Entonces... Aquí queda claro que los machos cachos tampoco nos aportan mucho luz en esto, que van de que saben mucho de relaciones y al final están haciendo un trabajo pésimo. Sí, yo no sé, estos influencers, todos estos... ¿cómo? Hombres de alto valor. Sí. Bueno, tremendo. Sí. No lo están haciendo nada bien, la verdad, porque por lo que sea, pues lo que dan ellos no es educación sexoafectiva, no tienen nada que ver. Entonces, bueno, quienes hayan tenido educación sexual en todas las etapas, ya lo sabéis, tienen mucha más probabilidad de identificar estas violencias, y en este caso el dato era tan brutal como que era el 91%. Yes. Fijaros que estábamos en un 75% en la población general, pero cuando tienen educación sexual es el 90%, ahí se nota. Así que ni machos cachos ni porno. Esa es la conclusión. Efectivamente. Ahí está la otra brecha, porque claro, la media nos dice que el 56% nunca ha visto pornografía cuando les preguntamos sobre esto, ¿no? Otra gran brecha. Pero el 73% de las chicas, 73%, dicen que no han visto nunca pornografía, que es un dato que yo creo que está subiendo, porque seguramente sí. Está habiendo mucho rechazo, pero entre los chicos el 39%, o sea que más de la mitad de los chicos ya han visto pornografía con estas edades. Estamos hablando de 14, 15 años, ¿no? La mayoría. Sí, como les preguntamos a qué edad accedieron a ella por primera vez, pues también podemos comparar los resultados en cómo ven las percepciones y qué consecuencias tiene haber accedido a ella antes o después de los 10 años, por ejemplo. Y esto es súper interesante porque, claro, como teníamos el dato de a qué edad empezaron a consumir pornografía, los hemos agrupado con los que empezaron a consumir pornografía antes de los 10 años, que es una edad brutal ya, y los que empezaron después de los 10 años. Y la verdad que las diferencias, existen, son reales. Déjame adivinar, ellos accedían antes y ellas, la mayoría de ellas acceden más tarde de los 10. Efectivamente. Bueno, pues ahí las has dado. Les está llegando el porno antes que la educación sexual a los chavales especialmente, y evidentemente así pues no se puede, porque andar lo desandado con el porno es mucho más difícil que ir construyendo directamente sobre una base de educación sexual. Y esto es lo que queremos insistir. Por favor, AMPAs, institutos, ayuntamientos, contratad formación, contratadlo cuanto antes. En primaria es tarde ya. Se puede adaptar toda la educación sexual a cada edad, y no solo se puede, sino que es necesario, porque estamos viendo que realmente da resultados. Es lo que más resultados da. Efectivamente. Además, teniendo en cuenta que, como decimos las feministas radicales, vivimos en una sociedad pornificada donde todo está absolutamente hipersexualizado, incluso cosas que nos pueden parecer más inocentes, por así decirlo, como que las niñas jueguen con maquillaje, que por cierto, cuidado con los juguetes que regalamos esta Navidad, por favor, pequeño inciso. Sí, mejor el merchan, mejor regalar el merchan. Exacto. o que jueguen con cremas de antiarrugas y al final lo que les pasa a las pobres niñas es que son adictas a los likes, y de tanto ver redes y demás, acaban haciendo cosas absurdas, que es como ponerse cremas antiarrugas cuando no tienen ni la regla. Y esto sí que ponemos mucho hincapié en que las redes hacen mucho daño, pero al final el entorno es súper importante también. Entonces, eso, las familias que nos estén escuchando, por favor, darle la importancia que tiene a estas conductas que nos pueden parecer inofensivas, pero que acaban en consecuencias mucho más graves para los niños y las niñas. Hay que dedicarle tiempo, y yo entiendo también que los vemos tan pequeños y tan pequeñas, que es que dices, no hombre, todavía no, pero sí, créeme que sí. Es que si no van a acceder ellos por su cuenta. Efectivamente. Entonces, bueno, llegamos aquí a una de las partes que a mí me parecen más interesantes, que es precisamente la percepción que tienen sobre pornografía y sobre prostitución como una forma de violencia contra las mujeres, o hasta qué punto identifican que hay violencia en la pornografía y en la prostitución. Y por un lado,
en la prostitución los chicos están divididos a partes iguales. Hay un 22% que dice que es muy violenta y otro 22% que dice que no es nada violenta, ¿no? Entonces yo creo que hay realmente un debate interno que si lo empujamos bien y lo fomentamos bien, sí, puede dar muchos resultados. Sí, sobre todo porque, como hemos dicho, pues hemos recogido los datos de cuándo accedieron por primera vez, y entonces si cruzamos las dos informaciones al final podemos llegar a conclusiones como si efectivamente las personas, los niños o las niñas que han accedido antes de los 10 años han llegado a normalizar esta violencia y hasta ya ni siquiera percibirla como violencia, y los que accedieron pues quizá después de haber recibido una educación sexual sí son capaces de identificarla. Claro. Aquí también está luego también la brecha de género con las chicas, precisamente porque cuando ellos es un 22% que la considera muy violenta, en ellas es el 41%, y las que la consideran nada violenta se quedan en un 12%, ¿no? Entonces hay la mayor parte que lo considera un poco violento, que ni mucho ni poco, pero cuando nos vamos a los extremos, ellos están súper divididos y ellas lo tienen más claro de que es violencia. Uh-huh. ¿Y con la prostitución? Pues con la prostitución pasa similar, el patrón sobre todo de sexo es similar, pero el rechazo es mucho menor. Y yo creo que aquí también tenemos que hacer un poco de autocrítica y analizarnos un poco, porque creo que es que les estamos bombardeando todo el rato con que la pornografía es mala, con que la pornografía tiene muchos efectos, pero no estamos hablando de la prostitución, y al final la pornografía, como hemos dicho ya, es el marketing de la prostitución, y el objetivo y el fin último de la industria pornográfica es que generes ingresos por otro lado, que es por la prostitución, ¿no? Una vez más, sorpresa para nadie, hemos recopilado un montón de sorpresas en nuestro informe, cosas que quizá podríamos ya haber adivinado, pero que pues al final los datos nos lo confirman. Pues muchas gracias, Nerea, por compartirnos todos estos resultados, y también añadimos en el informe pues algunas recomendaciones de cómo podemos pues corregir la situación, cómo podría ser o por dónde podrían empezar. Bueno, pues así muy muy resumido, leer. Pero como a mí siempre me ha parecido muy duro mandar a leer a la gente, bueno, no, pero bromas aparte, sí, es importante. Lo importante de estas recomendaciones es pues que nos centremos en la educación sexual, cuanto antes mejor y cuantos más frentes mejor. Por eso hacíamos recomendaciones, por un lado al profesorado, por otro lado a las familias, y por otro lado, que no se nos queden fuera las instituciones. Y hablábamos también ahí de un tema de financiación, porque es algo que muchas veces, incluso desde las asociaciones, no se quiere mencionar, como que no queremos que se nos tache de querer pedir dinero, pero bueno, es que pues estas formaciones cuestan dinero, y es importante que las instituciones pongan presupuesto para ello, como una prioridad para entre sus medidas para prevenir la violencia sexual, porque es mucho mejor, evidentemente, dedicarle dinero a saco ahora a prevenir una violencia sexual que después no se produzca, antes que dejar recursos para luego asistir a las víctimas, ¿no? Total. Y los agresores seguirán ahí. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro cuarto capítulo de Radicalmente Libres. Muchas gracias, compañeras, por acompañarnos un fin de semana más. Recordad que estamos pues los últimos fines de semana de cada mes, tanto en YouTube como en Spotify, así que ya os los podéis apuntar en vuestras agendas del 2025. Y nada, os deseamos que tengáis unas felices fiestas y un año nuevo lleno de sororidad, de feminismo radical y de mucho activismo. Bueno, y recordad, sed radicalmente libres, hoy y siempre. ¡Bien! ¡Qué bochorno! Bueno, pasa que cuando me pongo nerviosa grito.